ese fue vuestro primer proyecto de biología digital. Sí. Crear con un ordenador, el primer antibiótico. ¿Qué antibiótico? ¿De qué antibiótico estamos hablando? Pues mira, lo que hicimos es empezamos con moléculas de la naturaleza, pequeñas proteínas de la naturaleza, y las codificamos en el ordenador, ¿no? Entonces lo primero que tuvimos que hacer es cómo codificamos la complejidad química de estas moléculas en un lenguaje que el ordenador entienda. Entonces tuvimos que averiguar eso. Y luego, una vez que le describimos al ordenador lo que son estas moléculas, ¿cómo podemos hacer para que la máquina las convierta en grandes antibióticos, ¿no? Que maten a bacterias? Esa era la pregunta. Y para hacer eso había que crear mucha diversidad a nivel molecular. Y junto con nuestros colaboradores durante mucho tiempo pensamos cómo hacer esto, ¿no? Cómo innovar a nivel molecular en la máquina, en el ordenador. Y después de pensarlo mucho, pues decidimos copiar un poco o mimetizar el proceso, la mejor herramienta que tenemos para crear innovación a cualquier nivel. Y si lo piensas, ¿qué es la mejor herramienta que existe o el mejor proceso que existe para para innovar o para crear diversidad a cualquier nivel? ¿Qué te viene a la cabeza? Me pones un brete. ¿Cuál es la mejor herramienta para crear diversidad? Sí, como el ser humano, cómo hemos llegado a ser lo que somos hoy en día. Bueno, sí, la supervivencia, ¿no? La Darwin. Eso, exactamente. Sí. O sea, el proceso evolutivo, ¿no? Claro. La evolución, el proceso evolutivo es lo que a través de crear diversidad e innovar a nivel de organismo, a nivel molecular, pues nos ha permitido llegar a donde estamos hoy, ¿no? A Homo sapiens, al ser humano. Entonces decidimos, pues simplemente, pues bueno, si Charles Darwin se inventó esto, pues bueno, vamos a intentar mimetizar un poco ese proceso en el ordenador. Entonces, el proceso fundamental de la evolución es mutación, selección y recombinación. Quizás te acuerdes de los cursos de biología del instituto. Coñecemento do medio. Coñecemento do medio. Me está queriendo sonar. Coñecemento do medio. Coñe, sí. Coñe. Sí, gran asignatura, me gustó mucho, la verdad. Sí, a mí me gustaba mucho también porque había muchos dibujos. Sí, exacto. Y en los libros eran muy bonitos, los libros de Coñecemento do medio. Y lo abrías y veías una mariposa enorme. Y entonces, ¿qué era mutación? Mutación, recombinación bueno, mutación, selección y recombinación. O sea, primero mutas, haces un cambio en el código, ¿no? Del código genético. Después seleccionas y luego puedes recombinar. Recombinar es juntar, o sea, juntar diferentes partes de la molécula. Ajá. Y al final, es un poco lo que estás haciendo, ¿no? Y entonces le enseñamos a la máquina a hacer esto, con las moléculas que le dimos al principio. Luego la máquina las evoluciona por prueba y error, y luego selecciona, hace un ranking y selecciona las que predice que van a ser las mejores antibióticos, ¿no? Sí. Que maten a bacterias. Y entonces, bueno, llegamos a ese punto en el proyecto y luego, bueno, sobre todo de aquella, empezamos este proyecto yo creo que en 2015, no podíamos fiarnos de los ordenadores. Incluso hoy en día no podemos fiarnos demasiado de los ordenadores, pero de aquella pues incluso más, ¿no? Entonces teníamos que validar todo experimentalmente, era el siguiente paso del proyecto. Y entonces lo que hicimos fue sintetizamos muchas de esas moléculas en el laboratorio. Usando métodos químicos podemos crear estas moléculas que el ordenador ha diseñado y podemos testarlos contra bacterias. En experimentos, en el laboratorio tenemos acceso a bacterias, superbacterias que son relevantes clínicamente, y podemos tratarlas con las moléculas que creó el ordenador para ver si realmente son capaces de matarlas, ¿no? A las superbacterias. Y eso es lo que hicimos. Aquí pensamos que íbamos a fracasar de nuevo porque dijimos, bueno, una cosa que el ordenador crea, la probabilidad de que luego realmente sea activa en experimentos, pues bueno, no es muy alta, ¿no? Pero fuimos capaces de encontrar algunas de las moléculas que el ordenador creó, fueron capaces de matar completamente a las bacterias en cultivos celulares. Ajá. En el laboratorio. Y entonces ahí dijimos, wow, increíble, ¿no?
Y luego, muchas de estas moléculas de la naturaleza venían de plantas. Me decías de dónde vienen. Venían de plantas, ¿no? Del mundo natural. Y luego decidimos, un experimento muy curioso, decidimos hacer la pregunta de cómo exactamente están matando a las bacterias, cuál es el mecanismo de acción que emplean, ¿no? Sobre todo la molécula mejor que encontramos, que la llamamos guabanina, porque viene de la planta de la guava. Ni idea de qué planta es esa. Es una planta tropical. Guava. Hay jugos o zumos de guava que están muy ricos. Ah, vale. Por ahí, por Latinoamérica. Hicimos esto y nos encontramos una cosa súper curiosa, que era que los antibióticos que son similares a este que creó el ordenador, descritos previamente, mataban a las bacterias de una manera muy diferente a lo de la guabanina, lo de esta molécula. Antibióticos que sí existen y se comercializan. Que sí existen y se comercializan. Estos tienen un mecanismo de acción muy diferente a los que encontramos en esta otra molécula creada por el ordenador. Y esto fue un experimento que cuando publicamos el artículo no supimos explicar este fenómeno, ¿no? De por qué era tan diferente, porque eso era algo que no habíamos escrito en el algoritmo. ¿Y era mejor o peor? Era diferente. Simplemente, vale. Completamente opuesto, de hecho, es lo opuesto. Y lo curioso es que como no lo habíamos escrito en el algoritmo, no supimos explicarlo en el artículo. ¿Por qué el algoritmo ha seleccionado una molécula que mata a las bacterias de esta manera tan rara, ¿no? Tan diferente? Y luego pensando en ese artículo, lo publicamos en 2018 al final, pero hace unos meses, pensando en este experimento, yo creo que quizás fue uno de los primeros ejemplos de las capacidades emergentes de la inteligencia artificial en la biología. Porque hoy en día vemos capacidades emergentes en los chatbots, ¿no? que crean cosas diferentes, ¿no? a lo que se prevé. Pero en la biología quizás este experimento fue uno de los primeros, ¿no? Quizás donde algo que no habíamos escrito en el algoritmo, los programadores humanos no habían escrito o dirigido el algoritmo de ninguna manera para ir hacia ese mecanismo de acción, pero la máquina pues creó algo completamente nuevo. Entonces esto nos dice que las máquinas pueden ser capaces de crear cosas originales y de tener cierto elemento de creatividad, un poco por prueba y error, pero pueden llegar a crear algo nuevo. Es un concepto, la verdad, súper interesante, ¿no? Para pensar a nivel filosófico también.